Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam, texto 13, en el capítulo 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tulayama vetnapim naswargam napunarbhavam bhagavat sangi sangasyam martinam kim utashisham. Traducción. El valor de tener por un momento la compañía del devoto del Señor ni siquiera se puede comparar con el hecho de alcanzar los planetas celestiales, ni con liberarse de la materia, ni qué hablar de compararlo con bendiciones mundanas en la forma de prosperidad material que son para aquellos que están destinados a morir. Vamos al significado. Para poder comparar dos cosas, tiene que haber cierta similitud entre ellas. La compañía de un devoto puro no se puede comparar con nada material. Hombres que están adictos a la felicidad material ambicionan llegar a los planetas celestiales, tales como la Luna, Venus e Indraloka. Y aquellos que están adelantados en lo referente a las especulaciones filosóficas materiales ambicionan liberarse de todo cautiverio material. Cuando uno fracasa en toda clase de adelantos materiales, desea el tipo opuesto de liberación, que se denomina Apur Bhava, o sea, el no volver a nacer. Pero los devotos puros del Señor no ambicionan la felicidad que se obtiene en el reino celestial, ni tampoco ambicionan liberarse del cautiverio material. En otras palabras, para los devotos puros del Señor, los placeres materiales que se obtienen en los planetas celestiales son como una fantasmagoría. Y puesto que ellos ya están liberados de todas las concepciones materiales de placer y aflicción, se hallan liberados, de hecho, incluso en el mundo material. Esto significa que tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, los devotos puros del Señor los devotos puros del Señor se ocupan en algo que tiene una existencia trascendental, es decir, el amoroso servicio del Señor. Así como un sirviente del gobierno siempre es el mismo, ya sea en la oficina, en el hogar o en cualquier otra parte, asimismo el devoto no tiene nada que ver con nada material, ya que está dedicado exclusivamente al trascendental servicio del Señor. Como Él no tiene nada que ver con nada material, ¿qué placer le pueden brindar bendiciones materiales tales como reinados u otras supremacías que se terminan rápidamente con el fin del cuerpo? El servicio devocional es eterno, no tiene fin, porque es espiritual. En consecuencia, como los bienes del devoto puro son completamente diferentes de los bienes materiales, no existe comparación entre ellos. Sutta Goswami era un devoto puro del Señor, y por ende su relación con los rishis de Naimisaranya es única. En el mundo material, el relacionarse con los muy materialistas es en verdad condenado. El materialista recibe el nombre de Yosit Sangi, o alguien que está sumamente apegado al enredo material, entre paréntesis, a las mujeres y a otras cosas. Esa clase de apego es condicionado porque aleja las bendiciones de la vida
y la prosperidad. Y justamente lo opuesto es el Bhagavata Sangi, o aquel que siempre está en compañía del nombre, la fama, las cualidades, etcétera, del Señor. Esa compañía siempre es deseable, es venerable, digna de elogio, y uno debe considerarla como la meta máxima de la vida. Fin del significado. Ok, hemos leído aquí entonces algo relacionado con la compañía del devoto. Aquí se describió algunas cualidades del devoto, algunas cualidades también de los bienes, ustedes vieron, los bienes de un devoto. Y bueno, vamos a empezar diciendo que definitivamente, así como por ejemplo cuando se habla de la humanidad y cuando hablamos de el ser humano ha estado en el planeta durante tantos años, el ser humano va en una dirección buena o mala. Cuando se habla del ser humano se entiende que se abarca hombres y mujeres. O incluso cuando se dice el hombre contemporáneo tal y tal. Similarmente, ¿no? Cuando se habla del devoto, se sobreentiende que se está incluyendo devotos y devotas, ¿no? Los devotos hombres que consideren que esto se refiere solamente a los hombres, ellos tienen un problema que resolver. Ellos lo resolverán. Alguien que se respalde en este tipo de cosas diciendo que sí, que esto se trata únicamente de hombres, porque todo el tiempo los libros hablan de el devoto puro. Repito, esa forma de pensar indica que hay un problema en la persona y que él tendrá que resolver. Y similarmente, tiene un problema aquella persona, ahora mujer, que al observar este tipo de descripciones, ya que se habla del devoto puro, el devoto puro y el devoto puro, también habrá un problema por resolver en el interior de aquella persona, una mujer en este caso, que vea estas descripciones y las tache como marxistas y misóginas. Es simplemente un recurso literario, sí, ya que se entiende que cuando se habla del devoto puro se incluye a ambos. Y como dije, si alguien se respalda en esto para sentirse superior, hay un problema. Y si alguien se respalda en esto para imaginar que se le está aplastando como mujer, también hay un problema. Y cada quien, bueno, cada persona está en el proceso de autorrealización. Y parte de la autorrealización consiste en limpiar o como comúnmente se dice, sanar ciertas cosas a nivel interno, ¿no? Ok, entonces cuando hablamos del devoto, la compañía del devoto, ya que este texto y significado se centraron en el devoto puro específicamente, entendemos que está refiriéndose a ambos, devotos y devotas. Y de entrada, Prabhupada entonces viene a presentar el tema y es el devoto puro. Una persona que tiene entonces devoción pura. Aquí podemos hablar un par de palabras de esa famosa, ese concepto o esa idea que aparentemente es razonable y tiene mucho sentido, pero cuando lo analizamos bien carece de. Cuando alguien dice, ¿para qué necesitamos una religión si Dios está en todos lados? Yo no necesito una religión para ser buena persona. Y lo cierto es que sí, en un sentido. Lo cierto es que para ser buena persona, el objetivo de la religión no es que la persona se vuelva buena, ¿no? Porque para eso se puede acudir a otros grupos sociales y que también le enseñarán a ser hasta cierto punto buena persona a la persona. Pero, como hemos dicho en algunas ocasiones, es como que alguien diga, bueno, las matemáticas están en todos lados, yo no necesito un profesor para aprender matemáticas. La música está en todos lados, yo no necesito
estudiar música para ser un músico. Las leyes, la vida tiene leyes. Yo no necesito ir a la facultad para estudiar leyes. Y así podemos seguir. En realidad es absurdo. Justamente porque las matemáticas están en todos lados, para aprender a interpretarlas tengo que acercarme a alguien que sepa estudiar el tema. Justamente porque la música está en todos lados para poder interpretarla. Y si alguien quiere producir también, entonces necesitará estudiar. Es algo tan, en un sentido, podemos decir que es tan simple. Porque todos lo sabemos, si alguien quiere aprender algo, pues se acerca a alguien que sabe, ¿no? Y entonces el argumentar que yo no necesito, o generalmente se dice, ¿para qué las iglesias? ¿Para qué uno tiene que ir a un templo, a una iglesia? Si Dios está en todos lados, Dios está en mi corazón. Y lo cierto es que eso es verdad únicamente para el devoto puro. Y podemos explicar por qué. Porque un devoto puro hace unos días también hablamos de las almas, si son puras o no son puras, y concluíamos que todos somos puros en realidad. Todos. Incluso aquellas personas que tienen actos tan retorcidos y que objetivamente, definitivamente, indiscutiblemente hacen actos violentos y crueles. Incluso esa alma también es pura. Ahora hay una diferencia entre hablar de almas puras, que todos lo somos, y hablar de comportamiento puro. O también podemos incluir aquí concepciones y conceptos puros acerca de la vida. Hace unos días hablamos de esto. Como una persona, el alma siempre es pura, pero debido a que entramos al mundo material, entonces nuestra interpretación de la vida deja de ser pura. Por lo tanto, nuestras acciones dejan de ser puras. Pero el alma siempre es pura. El alma nunca deja de ser espiritual de ninguna manera. Sus acciones sí pasan a ser materiales, sus criterios de la vida pasan a ser materiales, su forma de medir la vida pasa a ser material, eso sí. Pero en sí la persona, el alma, nunca deja de ser pura. Entonces cuando hablamos de devotos puros, no quiere decir que hay almas más puras que otras. Quiere decir que estos devotos puros tienen una devoción. Primero tienen una comprensión pura, y debido a la comprensión pura que tienen, entonces expresan sí, ejecutan, expresan una devoción pura. Y debido a esa devoción pura que expresan, entonces ganan más comprensión pura, podemos decir. ¿Y en qué consiste esa devoción pura? Como dijimos hace unos días, en que este tipo de devotos comprenden muy bien, con pureza comprende qué es Dios. Ya no hay conceptos, ideas distorsionadas. Y como generalmente el ejemplo que generalmente presentamos es que una idea distorsionada de Dios es que Dios está persiguiéndome todo el tiempo para castigarme. Dios está todo el tiempo en todos lados, principalmente atento a ver si me equivoco. Es una idea distorsionada de Dios. Que Dios está en todos lados, en mi corazón, en todos lados, y Él está listo. Lo primero que a Él no se le escapa es cuáles son mis errores. Esa es una idea distorsionada. Y como hemos venido diciendo también estos días, ayer me parece que sí, ayer lo hablamos un poco también, como Krishna aparece en el planeta justamente para eso, para aquellos que tienen una devoción ya, encaminarlos y despejarles el camino para que tengan y expresen una devoción pura. Porque una vez expresada la devoción pura, se vuelve un canal bidireccional de el placer más elevado que existe. Tanto para el mismo devoto, para la misma devota, hay mucho más placer en saber que Dios es mi amigo a saber que Dios es un verdugo. Sin duda que hay mayor placer en eso, en saber y no, sí, saber y comprender y vivir el hecho de que Dios es mi amigo y mi protector y mi guía. Y por ser mi amigo, protector y guía, eventualmente voy a
en el proceso de aprendizaje y de limpieza de mis conceptos, en algún momento experimentaré situaciones de incomodidad, de dolor y angustia que forman parte del proceso de purificar mis propios conceptos. Pero aún así, esa sensación o esas experiencias incómodas para un devoto que está en el camino devocional, para él o ella sabe que incluso esas experiencias forman parte de su proceso de purificación. Y como digo, para la persona misma, para el bhakta, es indudablemente más placentero tener una relación y relacionarse con alguien como amigo que como verdugo, que como castigador, sin duda. Y eso para el bhakta, para el devoto. Y lo mismo para Bhagavan, para Krishna. Es mucho más placentero para él relacionarse con alguien que no le tiene miedo. Todos sabemos, pienso yo, y si no lo sabemos podremos entenderlo fácilmente, cómo a nadie le agrada, a nadie sano, al menos, a nadie que esté en sus cabales, a nadie le agrada que le tengan miedo, ¿no? Si alguien convive con más personas, es desagradable que alguien se acerque a la propia persona con miedo. Como digo, hay personas definitivamente que disfrutan de eso, pero todos sabemos que se considera un desorden. No, la intimidad propicia, a ver, si todos estamos atraídos hacia el amor, hacia la amistad, el cariño, el afecto, y en una palabra, el amor en sus diferentes manifestaciones, el amor está directamente relacionado con la intimidad, con el hecho de conocer más a la otra persona, con el hecho por ejemplo, el momento de compartir un presente, un regalo, se comprende que quien está regalándome este presente, quien está obsequiándome esto, pensó en mí en algún momento. Y ya sea que elaboró este regalo, lo compró, fue y lo consiguió, eso quiere decir que hay un nivel de intimidad porque yo estuve en sus pensamientos, porque estuvo pensando en mí durante un tiempo, al menos un momento breve, y tuvo el cuidado, se tomó el tiempo de preservar, cuidar este presente que me trajo, como digo, producirlo, si era algo que él o ella elaboró. Eso quiere decir que estuvo pensando en mí y eso significa o alienta la intimidad. Hay más confianza entre las personas, hay más intimidad. Y esa intimidad entonces va muy, muy de la mano con el amor mismo, ¿no? Ahora, si esa intimidad se queda manchado, digamos, o queda mezclado con miedo, deja de haber esa sensación agradable de intimidad, o se pierde o deja de haber esa sensación agradable de confianza. Por lo tanto, para Dios mismo, de acuerdo con las Escrituras, Él disfruta más la compañía de sus devotos puros, porque esos devotos puros no están todo el tiempo, como dijimos, con con ese miedo de que el Dios únicamente existe para castigarme. Y hay otras, definitivamente, hay muchas más ideas distorsionadas de Dios que a lo largo de toda la obra de Prabhupada, él va intentando, ustedes lo habrán notado, que él con mucha frecuencia, en sus significados principalmente, él va repitiendo un tema y varios temas, los trae nuevamente, los pone en la mesa, los vuelve a expresar, lo explica desde un punto de vista diferente, luego pasan más capítulos y vuelve a traer el mismo tema. Y el trabajo que él está haciendo, al ser él mismo el fundador de esta misión, el trabajo que hace a través de todos estos libros, es el mismo trabajo, vamos a ver, ese trabajo va en la dirección de la misión de Krishna. Cuando Krishna aparece en el planeta, como dijimos, él aparece para sus devotos, ustedes lo recordarán, Krishna dice que aparezco para proteger a mis devotos, y eso significa para abrirles el camino para que su devoción sea cada vez más pura. Entonces,
una vez yéndose Krishna, la labor del maestro espiritual es que sus discípulos se sigan encaminando en la devoción pura también. Por lo tanto, el maestro espiritual necesariamente tendrá que ser un devoto puro para que haga ese trabajo. Y asimismo la sucesión discipular, esta línea de maestros espirituales y discípulos, consiste en que se conecta con Krishna y todos ellos mantienen la devoción pura, de tal manera que las próximas generaciones se encaminen en esa devoción pura. Entonces, Prabhupada, en sus significados, está haciendo ese mismo trabajo. Ese es el objetivo de los escritos de Srila Prabhupada, que uno pueda cultivar una devoción pura, porque como ya dijimos, tanto para Dios como para la persona, hay mucho más placer en el acto de desarrollar esa devoción pura. Ahora, hemos hablado del placer de Dios y del devoto. ¿Qué pasa con el placer de las personas que se encuentran con este devoto, con esta devota? El mismo verso, vamos a ver, voy a subrayarlo y leerlo. El mismo verso, el significado, comienza diciendo: la compañía de un devoto puro no se puede comparar con nada material. Y voy a subir un momento para leer ahora del verso mismo. El verso mismo comienza diciendo: el valor de tener por un momento la compañía del devoto, se entiende aquí que es el devoto puro, no se puede comparar con nada. Y da varios ejemplos. Con nada se puede comparar. Y como dije, ya hablamos brevemente del placer de Dios en la devoción pura, el placer del devoto o la devota en la devoción pura, pero también curiosamente y de manera agradable, hay un placer que también experimentan aquellos que conviven con el devoto puro, que tienen la compañía de esa persona. Y es aquí lo que el concepto, por ejemplo, dentro de la comprensión cristiana de el testimonio. El testimonio significa, de acuerdo a algunas comprensiones, el dar un buen ejemplo, básicamente. Y es tan genial que el Bhakti pretende que uno pueda cultivar esa devoción pura, buscando ser prácticos también, o sea, en un sentido práctico, ese tipo de compañía, ya que un devoto puro no solamente es puro en sus compresiones, sino también en su actuar. Por lo tanto, entonces será capaz, con comprensión pura, será capaz de entender que Dios está, que es mi amigo, como dijimos, está en mi corazón, pero está en el corazón de todos. Por lo tanto, yo no puedo maltratar a nadie, porque Dios está en el corazón de todos. Y es más, la devoción pura señala que el devoto se siente tan amado por Dios, se siente tan querido por Dios, y llega a un punto en el que sus propias reflexiones espirituales que vienen desde el corazón no son forzadas, sino que vienen como una revelación en el corazón. Esas revelaciones llega a un punto en el que el devoto comprende que un momento, yo soy tan amado por Dios, pero ¿qué tengo yo de diferente de las demás personas? El devoto puro se da cuenta de que todos somos iguales y por lo tanto Dios me ama tanto, yo lo percibo, pero lo más seguro es que Dios ama en esta misma intensidad a los demás. Por lo tanto, si yo trato mal a alguien más, estoy faltando el respeto a Dios porque esa persona es muy amada para Dios. Entonces la compañía del devoto se vuelve tan agradable porque el devoto puro trata con pureza también a los demás. Y esto es bastante, bastante relevante, ¿no? Ustedes sabrán que está en nuestra línea de sucesión discipular. Hay muchos maestros muy brillantes cuyas vidas fueron tan inspiradoras, previos a Prabhupada, indudablemente la vida de Prabhupada también, y más Vaishnavas, discípulos de Prabhupada también, Vaishnavas contemporáneos incluso. Pero previo a Prabhupada tenemos varios acharyas y había un grupo de ellos que son conocidos como los 6 Goswamis. Algunos de ustedes saben de quiénes estoy hablando. Y esos 6 Goswamis fueron brillantes de tantas maneras. Y uno de sus discípulos, un Vaishnava contemporáneo, escribe una canción de 8 versos para
describir y glorificar a estos 6 Goswamis. Y hubo un dato muy resaltante de esta pequeña canción, que Prabhupada lo resaltaba con cierta frecuencia, este dato que describe el comportamiento de los Goswamis. Este dato dice, esta línea dice que los 6 Goswamis eran tan expertos, eran tan geniales, que ellos eran respetados por todos los devotos en la comunidad donde ellos vivían. Todos los devotos los respetaban a ellos. Es más, ni siquiera los devotos, sino toda la comunidad, la gente que tal vez no participaba del culto Vaishnava, como dice Prabhupada, ellos también los respetaban. Y es más, dice la canción, no solamente eran respetados por gente buena, sino que incluso los malandros, incluso la gente despreciable, los quería a ellos, los respetaban, porque ellos tenían un comportamiento puro, porque la compañía de ellos era inspiradora. ¿Y por qué era inspiradora? Porque ellos eran capaces de comprender que Dios está en el corazón de todos. Y al momento de recibir tanta, y sentirse y saberse amado por Dios, no hay forma para que el devoto puro sea hostil. Puede ser a veces, va a utilizar, ¿cómo se dice? Un carácter fuerte. No quiere decir que el devoto puro es un, como se diría, un blandengue. No sé si esa palabra se comprende, se usa, pero creo que se comprende. No quiere decir que el devoto puro se vuelve un inútil y un miedento ante ciertas cosas que la vida, ciertas circunstancias de la vida. El devoto puro es osado también, es audaz, solamente que es muy inteligente también. Y hay muchas otras descripciones de el carácter, el comportamiento mismo del devoto puro es un tema fantástico que se puede también indudablemente estudiar. Hay las famosas también 26 cualidades del devoto puro, que también, como digo, entra aquí en ese tema. Pero no quiere decir, no es una visión así caricaturesca y sí, de Hollywood ni de Disney. El comportamiento del devoto puro no es que va saltando en nubecitas de algodón y deslizándose en arcoíris, sino que tiene comprensión pura, tiene compasión, paciencia, pero al mismo tiempo es osado, al mismo tiempo es atrevido, al mismo tiempo no teme, no teme presentar la verdad, decir la verdad, sabe cuándo hacerlo, sabe cuándo presentar la verdad, sabe cuándo enfrentar, sabe hablar la verdad con gentileza. No es un brusco, no es un bruto, pero al mismo tiempo tampoco es tonto. En fin, hay muchas cualidades muy resaltantes y muy atractivas. Voy a terminar con algo de la Bhagavad Gita, algo que pienso que la mayoría de ustedes conoce. Y esto se encuentra en el prefacio de la Gita. En este prefacio, Srila Prabhupada escribe una línea muy pequeña, muy corta, pero que con esa línea él abre toda una cortina y deja ver cuál es el corazón de su misión. Dice, él termina así, de hecho, todo el prefacio, que vale la pena leerlo, y él termina diciendo, esperamos, pues, que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es, de la forma en la que lo hemos presentado aquí. Aquí viene, y si tan solo un hombre o una persona se vuelve devoto puro del Señor, consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Palabras contundentes. Él considera un éxito si alguien se vuelve un devoto puro. O sea, dicho en otras palabras, y este también es un tema que tiene más aristas, en otras palabras, Prabhupada está presentando todos estos libros para que podamos sacar provecho y volvernos devotos puros. En algunas ocasiones se puede ver eso como algo muy distante, ¿no? Que es una trampa en realidad. En realidad, todo el esfuerzo hecho por Prabhupada y por los acharyas previos es justamente para que podamos volvernos devotos puros. Y en algunas ocasiones, como digo, ese se escucha tan pretencioso, porque si alguien escucha que yo estoy intentando volverme un devoto puro, puede dar la impresión de que, sí, de que estoy siendo pretencioso, porque al mismo tiempo hay que cultivar humildad. Y como digo,
Hoy no vamos a seguir en ese tema. Pienso que en los próximos días podemos seguirlo hablando. Pero lo cierto es que aspirar a ser un devoto puro es la aspiración que Srila Prabhupada espera de sus discípulos. En algunas ocasiones da la impresión de que si yo aspiro a ser un devoto puro, eso está mal, porque hay que ser humilde y hay que ser nadie, entre comillas. Pero lo cierto es que aquí el acharya, el fundador de esta misión, fiel también a todos los acharyas previos, su intento es que sus discípulos se vuelvan devotos puros. Por lo que ya dijimos, por algunas razones más, sin duda, pero por el placer grande que recibe Krishna, el placer grande que recibe la persona y el placer grande que reciben los que lo rodean. ¿Qué decir entonces de cómo el devoto puro cuida el entorno, cómo el devoto puro cuida los recursos, cómo el devoto puro cuida su propia salud, cuida su propia persona? El devoto puro tiene una comprensión pura de todo, por lo tanto, tiene un comportamiento súper útil para lo que hoy por hoy la sociedad necesita. De momento vamos a detenernos aquí. Espero que sea un bonito día hoy martes, que sea un día agradable, provechoso, y nos vemos primero Dios mañana. Hare Krishna.